de piel. Y para arrancar, veréis, nos vamos a ubicar en el siglo III, a finales del siglo III. Vamos a hacer un viaje a lo largo de la historia, ¿no? Y nos vamos a ubicar en ese tiempo de luchas encarnizadas de poder. Estamos en el Bajo Imperio Romano. Además, hay una crisis generalizada en todo el territorio, hay guerras por doquier, en cualquiera que sea la frontera del imperio. Además, se está resquebrajando dos maneras de ver el mundo, están generando una fractura entre Oriente y Occidente. Además de una creencia, el cristianismo, una religión que se está expandiendo imparablemente. Si te gusta la novela histórica, enmarcada en la antigua Roma, si disfrutas con los detalles cotidianos, con las historias de aquellos personajes tal vez menos conocidos, pero que fueron igualmente determinantes para que luego la gran historia aconteciera. Se trata de un relato que desemboca en el idolatrado, en el venerado incluso emperador Constantino. Un viaje apasionante, contenido en esta novela que tengo aquí, que ha trabajado con meticulosidad y desde luego con gran conocimiento de la época, todo un auténtico especialista como el historiador, el profesor y divulgador Carlos de Miguel. Es un placer arrancar el programa con él. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Pues encantado de estar aquí. Oye, cuéntanos, el ocaso de Roma nos invita a conocer a los papás, al papá y a la mamá, al padre y la madre de un emperador tan venerado, tan idolatrado, ¿verdad?, como Constantino y su peripecia vital. ¿Quiénes eran Constancio, el guerrero Constancio, y su joven esposa Helena? ¿Quiénes eran? Pues eran los padres del famoso emperador. Bueno, pues las cosas de las conexiones. Habíamos probado todo y funcionaba estupendamente bien. Estábamos hablando con Carlos de Miguel estupendamente en la prueba, pero llega el momento del directo y esto es lo que pasa, pues que se nos ha caído la comunicación. Bueno, pues como podréis imaginar, nuestros compañeros en realización están trabajando denodadamente para recuperar la comunicación cuanto antes y poder continuar hablando con Carlos de Miguel, que creo que la hemos recuperado. Carlos. Hola. Pues parece hola, que se ¿qué había tal? Cortado. Hola, sí, se había cortado la comunicación. Estabas contándonos que eran, estabas hablando de los padres de un emperador tan determinante, ¿verdad?, en la historia. Estamos en el Bajo Imperio Romano como Constantino. Adelante. Pues nada, simplemente lo que hago es ambientar un poco a través de la vida de unos personajes que son Constancio Cloro, emperador de Occidente enseguida, y Helena, pero cuando eran jóvenes, cuando todavía no eran demasiado conocidos. Y bueno, pues narro una serie de hechos, de circunstancias que de alguna forma pues nos hablan de un imperio cambiante, un imperio en metamorfosis, un imperio que empieza su lento ocaso, su lenta decadencia, y ya digo, a través de unos personajes como son Constancio, Helena y el joven Constantino, que es un niño todavía, pero que efectivamente estará llamado a ser un emperador importante que cambiará Roma para siempre. Nos situamos en esa juventud de los padres de Constantino y evidentemente de ese emperador que luego cuando creció pues cambió efectivamente las cosas para siempre, un emperador determinante en la historia de Roma y en nuestra historia antigua, ¿no? Oye, cuéntanos, Carlos, como historiador, como experto, como divulgador, ¿cómo es ese trabajo de novelar, de recrear el detalle de las vidas, digamos, de dar voz a esos personajes menos conocidos, como dices, pero también determinantes? Para un conocedor como tú, de las costumbres, de los detalles, de la vida, de la gran historia y de la pequeña historia, digamos, del día a día, debe ser un ejercicio, no sé, especialmente enriquecedor el decir, bueno, voy a estirar de este hilo y voy a imaginarme cómo era la vida de la joven Helena, ¿no? O cómo era la vida de aquel padre de Constantino, que era un luchador en aquellas batallas encarnizadas fronterizas. Pero me interesa tú como creador, o sea, porque claro, como historiador tienes la parte, digamos, científica, analítica, etcétera, pero luego hay que dejar volar la imaginación. ¿Cómo surge, digamos, los personajes? ¿Cómo estiras de los hilos siendo siempre, desde luego, fiel al contexto histórico, ¿no?
Bueno, pues es una labor difícil, pero también es muy entretenida. La verdad es que ha sido muy gratificante para mí pensar cómo pudo ser la vida de estos personajes tan interesantes. Entonces, bueno, toda la labor de documentación sobre vida cotidiana y demás, yo ya la tenía, porque yo llevo 6 años ya con el podcast, El Ocaso de Roma, que se llama igual que la novela, y entonces, bueno, ya tenía mis notas, mis apuntes, solo tuve que, de alguna forma, como tú has dicho antes, ¿no? Esa gran historia a nivel político, social y económico, pues bueno, pues utilizarla como un teatro y sobre ese teatro, pues empezar a colocar unos personajes ficticios. Y bueno, pues intentando imaginar cómo pudo ser. Es una labor literaria, es una labor de creación, pero bueno, que me gusta y también, bueno, fue una forma también de cambiar un poco de tercio, ¿no? Y la verdad es que ya digo, estoy bastante contento. Pudo suceder, desde luego. Tal vez no fueron así exactamente los acontecimientos, pero bien pudo Claro, suceder lo así, sabemos. porque encaja perfectamente en el periodo y en el entorno histórico, porque es un gran conocedor, ¿no? Y nos encontramos a una Elena que desde luego echa de menos a su marido, el joven guerrero que tiene que marchar pues, a esas batallas encarnizadas en aquellas peligrosas fronteras del imperio, y ahí vivimos con ella, con su esclava también, que era realmente el día a día de una mujer como ella, que tenía, digamos, su estatus, por supuesto, ¿no?, del hijo, y vemos tanto la vida cotidiana como la vida en esos campamentos y en esas batallas. Nos llevas a esos campamentos militares, nos introducimos en la soldadesca romana. ¿Cómo debió ser aquello, ser militar en aquel tiempo, las fronteras amenazadas por todo tipo de bárbaros, de godos, de sármatas, vete a saber qué tipos peligrosísimos, además, ir luchando ¿sabes?, a brazo partido, ¿sabes?, con todas estas tribus? En fin, aquello debía ser realmente durísimo, y recrear aquello también es un ejercicio de imaginación, en fin, para un historiador también muy bonito, ¿no? Sí, es bonito y a la vez, claro, también hay que tener en cuenta que en esa época no había comunicación en tiempo real, no había teléfono, no había internet. Entonces, claro, cuando un soldado partía a la guerra, pues sabías cuándo salía, pero no cuándo volvía, si es que volvía. Entonces, claro, la incomunicación era total. Y luego, efectivamente, las guerras eran muy duras en este momento, puesto que, claro, lo que dices tú, ¿no? Los bárbaros, los godos, los sármatas, había muchas tribus, digamos, estaban amenazando las fronteras e incluso penetraban de vez en cuando dentro del imperio y saqueaban ciudades, algo que no se veía desde hacía siglos. Entonces, digamos que presenta una Roma así, amenazada, y una Roma también cambiante a través, ya digo, de los ojos de estos pequeños personajes, ¿no? De estos personajes cotidianos, ¿no?, que viven el día a día pues como buenamente pueden, ¿no? Y cuéntanos cómo debía ser la vida en aquellas fronteras del bajo imperio romano, pero desde luego también claro, muy grande, muy vasto, ¿no? Vasto de grande, obviamente, ¿no? Nos cuentas también que había se generaban situaciones de cierto desgobierno, de cierta anarquía, digamos, porque era complicado mantener unidas las provincias de un imperio tan grande. Incluso aquellos ejércitos vencedores en aquellas zonas tomaban, digamos, la provincia y declaraban la república independiente de su casa. Oigan, se despegaban del poder de la Roma imperial y hacían su marcha, ¿no? Bueno, es decir, que esto de la independencia no viene de ahora, claro, lógicamente. No, en absoluto, y menos en una época en donde, ya digo, como no había comunicación en tiempo real, no había posibilidad de comunicarse una parte del imperio con otra. Entonces, claro, desde el muro de Adriano, que está en Britania, hasta Mesopotamia y Egipto, claro, la distancia era enorme. Entonces, no teníamos los mecanismos en esta época para mantener entidades políticas tan grandes, mantenerlas unidas. Entonces, era normal de vez en cuando, sobre todo en periodos de crisis, que se desgajaran partes del imperio, como fue el famoso reino de Palmira, que desgajó buena parte del este del imperio romano, o el imperio galo. Y de hecho, enseguida veremos que Britania directamente se separa. Es decir, el tema del Brexit no es una cosa nueva, sino que Britania ya en el 410 se separó definitivamente del Imperio Romano. Es decir, sí, digamos que las crisis a veces llevan a este tipo de iniciativas de independentistas o secesionistas, y no es nada nuevo, desde luego. De la personalidad de los galos, desde luego hemos sabido toda una generación por los maravillosos cómics de Goscinny y Uderzo. Y los bretones toda la vida han apuntado maneras, como tú muy bien dices, desde luego. Y siguen marcando. Y desde luego y lo siguen haciendo. Desde luego, conducir a su manera, medir a su manera y funcionar a su manera, desde luego. Oye, háblanos un poco de cómo reconocemos, digamos, trazos del carácter. Ahora hemos hablado de la Britania o de la Galia.
pero en nosotros, o como rasgos comunes europeos, si quieres, o de la Hispania, ¿no? O de lo que era la Hispania romana, digamos, esa vida cotidiana en el Bajo Imperio ya nos da pistas de cómo somos, o de cómo hemos ido evolucionando, de nuestra manera de ser, de vivir, de entender la vida, no sé, de cocinar, nuestra relación con el mar. Nos forjamos parte de nuestro carácter en aquellos tiempos. Sin duda, sin duda. De hecho, Roma duró tanto tiempo que nos dejó marcados, y además en el mundo occidental, donde no teníamos unas civilizaciones previas demasiado desarrolladas, porque en Oriente antes habían tenido a los griegos, antes a los persas, estaba el mundo de los egipcios, de los asirios, de los hititas, etcétera. Pero en Occidente habíamos tenido civilizaciones célticas, pero luego enseguida llegó Roma y durante 1000 años estuvo, o bueno, casi 1000 años estuvo imponiendo su modo de vida. Entonces, claro, desde el punto de vista religioso, por ejemplo, la civilización occidental es cristiana, algunos cumplen los ritos, otros no, pero evidentemente tenemos unas costumbres cristianas, seguimos haciendo la comunión, la gente se sigue casando por la iglesia, compartimos un idioma común, como es el latín, aunque el latín haya evolucionado al francés, al catalán, al valenciano, al gallego, al castellano, al italiano, pero seguimos manteniendo esas lenguas. Tenemos un legado arquitectónico que podemos visitar cualquiera de las ciudades que hay en la península ibérica, en España, podemos ir al acueducto de Segovia, a Sagunto, podemos ir a muchos lugares, ¿no?, que vemos restos romanos todavía que nos miran frente a frente. La forma de vestir, la iconografía nuestra, es decir, el arte, ¿no?, la pintura, todo lo que tenemos nosotros viene de Roma, puesto que nosotros es un arte muy característico, en donde intentamos ser naturalistas, intentamos copiar la realidad tal y como la vemos, ¿no? La gastronomía, por ejemplo, yo que sé, si se sabe que incluso los romanos tenían una suerte de pizzas ya que hacían hace 2000 años, y todavía hoy en día en Italia siguen haciéndolas y además han triunfado en el resto del mundo. Entonces, digamos que el derecho romano, es que son tantas cosas que la verdad es que, bueno, no acabaríamos. Se podrían escribir, de hecho se han escrito libros y libros sobre el legado romano que todavía seguimos manteniendo nosotros, ¿no? Somos como somos, y lo que somos es verdad en España, en Europa, en la parte tal vez más latina, especialmente, pero en general en Europa, como somos desde estos tiempos, ¿no? En efecto, desde el Imperio Romano, y tal vez antes también, con la antigua Grecia, ¿no?, por supuesto. Oye, nos cuentas que fue un periodo muy convulso por las guerras, convulso políticamente, pero también porque hubo una gran crisis en el Bajo Imperio Romano. Una crisis, además, que tiene que ver, o nos podemos identificar con la crisis que tenemos hoy, es una crisis de inflación. Claro, una inflación obviamente nada que ver, pero también la gente lo estaba pasando muy mal porque recorría el Bajo Imperio Romano una crisis económica. ¿Dónde estaba la base de la crisis económica? He leído que tiene que ver, digamos, con el valor, digamos, de la moneda, con la manera en la que se hacían los intercambios, porque obviamente el sistema económico no estaba tan interconectado tan globalizado como está ahora, obviamente, pero sí de alguna manera la crisis, digamos, también tenía ese efecto dominó en el Bajo Imperio Romano, ¿no? Sí, sin duda, la crisis económica tiene muchas causas, ¿no? La inflación, desde luego, era galopante en el siglo III, que es el periodo en el que comienza este lento declinar del Imperio Romano. Y la inflación, como todo el mundo sabe, tiene muchas causas. Una de ellas, evidentemente, es el envilecimiento de de las monedas. Muchos emperadores lo que hacían era, pues, quitar el valor, digamos, nominal de estas monedas, introduciendo menor cantidad de metal precioso en ellas cada vez más, con lo cual cada vez, de alguna forma, las monedas valían menos y podías adquirir menos productos con ellas. Entonces, esto es una de las causas de la inflación. También, bueno, evidentemente hay guerras, ¿no? Cuando hay guerras, el comercio se paraliza, y cuando se paraliza el comercio se produce la escasez, ¿no? Con lo cual, en el momento que hay escasez, pues también los precios suben, ¿no? El acaparamiento también de productos por parte de algunas oligarquías, de algunas élites, ¿no?, que preferían no vender sus productos a la gente más cercana y preferían dedicarlos a la exportación porque obtenían más beneficio por ello. Entonces, esto también provoca escasez y sube los precios. Entonces, hay muchas causas y hubo muchas maneras de intentar remediar esta inflación, pero desde luego era galopante y los precios eran muy elevados, y claro, esto producía situaciones muy duras porque la gente no podía, digamos, llegar a fin de mes en esa época, no podía adquirir los productos que quería, y claro, la gente estaba desnutrida muchas veces y esta desnutrición provocaba enfermedades. De hecho, asistimos en este momento a la famosa peste, una peste que hubo a mediados del siglo III, y que duró más de 20 años y se llevó a millones de muertos por el camino. Entonces, bueno, pandemias, invasiones, pestes y, por supuesto, subida de precios. Todo se mezcla un poco alegremente, aparte de la crisis política también, claro. Imaginaos una crisis sanitaria del nivel de una peste tan brutal, una crisis económica que está afectando, pues,
no sé si hablar en aquel momento de clases medias, pero vamos a las clases más trabajadoras, ¿no? Al día a día que estaba afectando realmente a todo el mundo, y además bárbaros de aquí y de allá queriendo, desde luego, someter y sojuzgar las fronteras del imperio y establecerse en unos territorios que en su día también fueron conquistados por parte del Imperio Romano. Entonces, claro, reivindicaban también sus propios espacios, ¿no? También es cierto. ¿Dónde nos ubica exactamente, digamos, la historia y la infancia de Constantino y la juventud de sus padres? Geográficamente estaríamos en la zona de Grecia, Macedonia, sur de Bulgaria, digamos, por esto que hemos hablado antes también de la fractura también cultural que siempre ha habido entre, no sé si fractura, pero la diferencia de entender la vida entre Oriente y Occidente. Nos ubicamos en esa zona también del mundo que sigue siendo hoy una zona geoestratégica y especialmente convulsa, ¿no? Sí, sigue siéndolo, por supuesto, y lo era en esta época, puesto que aquí teníamos digamos que hoy en día lo es, porque hay una frontera bien marcada, que es la frontera con el mundo ruso, ucraniano, que bueno, todas las guerras que se producen ahí, no solo ahora, sino los Balcanes, en los años 90 también había una frontera con el mundo comunista y demás, y aquí la gran frontera era el Danubio. Entonces, evidentemente, del Danubio hacia el norte estaban los pueblos bárbaros, sármatas, godos y demás, y del Danubio al sur estaba el Imperio Romano. Mi novela se ambienta en buena parte del periodo de mi novela se ambienta aquí, precisamente en los Balcanes, en la región, sí, lo que sería Bulgaria y también en la zona de la antigua Yugoslavia, es decir, lo que son los actuales países de Serbia y Croacia fundamentalmente, que era una provincia romana que se llamaba Dalmacia, una de ellas, junto al Adriático, y que es una provincia preciosa y que en este momento era bastante rica. De hecho, estaba poblada de pequeñas ciudades costeras, comerciales, muy interesantes de visitar hoy día, incluso porque todavía se ven los vestigios, los restos romanos allí. Y bueno, también es una forma de reivindicar esta parte del imperio, ¿no? Porque estamos acostumbrados a hablar de la Galia, de Hispania, de Italia, pero estas regiones también son muy interesantes. Y gran parte de la novela ocurre ahí, puesto que Constantino, como sabemos, era de aquí, era natural de Nis, en la actual Serbia, la antigua Naissus. O sea, no estamos en la antigua Dalmacia. Eso es. Desde luego que me han dado unas ganas de cogerme no sé si una furgoneta o un vuelo y echar ahí, recorrer aquellas costas también, ¿no? ¿Verdad? Ahora que tenemos un poquito más de tiempo y mirar esos territorios con otros ojos y ubicarnos también a través de las ruinas, de los vestigios, de los aportes museísticos, de la literatura, como es el caso de Carlos de Miguel, ubicarnos en aquella época porque somos, de alguna manera, herederos de aquello. Fue entonces, podíamos hablar, Carlos, de que fue la primera gran convulsión europea que afectó, digamos, a toda Europa, la primera gran crisis, ese ocaso del Bajo Imperio Romano, el primer gran sacudida de la historia, digamos, casi común a toda Europa. Yo creo que sí, porque Europa antes de Roma nunca había estado unida, con lo cual sí, había convulsiones, pero afectaban a diferentes regiones, a diferentes partes de lo que hoy es Europa. Pero claro, el Imperio Romano unificó todo y en el momento que el Imperio Romano entró en crisis, pues toda esta Europa, tanto occidental como oriental, entró en crisis también. Sobre todo la parte occidental, que es la que cayó, al fin y al cabo, 2 siglos después. La parte oriental, como sabemos, sobrevivió de milagro y duró otros 1000 años más, que es el Imperio Bizantino. Pero sí, es la primera gran convulsión europea. Desde luego, una vez que está unido, pues todo se vino abajo, desde luego. La importancia, desde luego, de Constantino y cómo vivieron sus padres de jóvenes y cómo además constatamos cómo fue ese ocaso del Imperio Romano. Estamos en el Bajo Imperio Romano con el auge además del cristianismo. Se llama Carlos de Miguel. Le podéis seguir desde luego en el podcast, así llamado también El Ocaso de Roma, y ahora leerle en esta novela que me parece que si os gusta la novela histórica y sois apasionados también de la historia de Roma, os va a gustar mucho. Carlos, un placer y gracias por acompañarnos, muchas gracias. Gracias a vosotros, un abrazo.